Vamos a hablar primero y para empezar del debate que hubo hace unos días de los candidatos a la jefatura de gobierno. Santiago Taboada, Clara Brugada, Salomón Chertorivsky. ¿Qué opinamos del debate, mi querido Carlos? ¿Cómo lo viste? No me gustó. ¿Nada? ¿Así de plano? A ver, la dinámica estuvo interesante. Creo que ha sido la primera fórmula en donde hay intercambio de ideas, que es lo que se necesita. Pero, digo, un aspirante a gobernarnos que salga con su bote de palomitas, bueno, porque los otros están confrontando, pues eso es lo que fue, ¿no? Entonces, yo a Salomón Chertorivsky lo haría a un lado, ni siquiera comentarios se merece ni él, ni Dante Delgado, ni Movimiento Ciudadano, por esa mala composición de presentación, ¿no? O más bien decirles que ya mejor declinen por Santiago Taboada, ¿no? O sea, si estamos viendo lo mal que está la Ciudad de México, ¿qué les queda? Ya que el señor decline, sabe perfectamente que no tiene posibilidad alguna de ganar la Claro, ciudad. ahora mira, lo comentaba en otro programa aquí en Atypical, a lo mejor son malas las comparaciones, pero si tú ves un debate de los Estados Unidos, quien lleva la guía, el control, las preguntas, es el moderador. Claro. Aquí es un cuentatiempo, es un pase de palabras, pase de aspirantes. Pero el que trae la información, el que trae la sensibilidad social es el moderador. Y por ejemplo, en este debate, en 2 ocasiones se le preguntó a los 3 aspirantes si las finanzas se iban a sanear buscando nuevos impuestos, manteniendo los mismos o incrementándolos. Ninguno respondió. Y aquí la pregunta del moderador, a ver, señores, no han contestado. Esta pregunta es directa. Y otra cosa que me pareció muy grave, que ni los moderadores ni los aspirantes trataron, y que sí nos tienen jaque a la Ciudad de México y en muchas partes del país, es la narcoeconomía. No se mencionó para nada, ni el comercio informal, ni la narcoeconomía, ni la corrupción. Lo evadieron. Y se fueron ataques muy personales, como el cártel inmobiliario, como que tú compraste una casa por 300 pesos. No nos dicen nada como sociedad, eso no me va a resolver. O sea, entonces, básicamente, en términos generales, la forma del debate, ¿no? O sea, los moderadores no funcionaron en el sentido de que pues, no se habló de lo que se quería, el formato no fue el mejor. Ese es tu análisis. La forma y el fondo. El fondo. Yo esperaba algo más, incluso de los propios aspirantes. Y si tuvieras que decir quién ganó el debate, en cuanto a posturas, en cuanto a posicionamiento, en cuanto a propuesta, en cuanto a un total. Mira, yo diría específicamente a Santiago Taboada, que es el que lo ha hecho, que no caiga en el triunfalismo, porque no ha ganado nada. O sea, fue un intercambio de ideas, una esgrima de palabras, pero no ha ganado nada, ¿eh? Se gana en las urnas. Y entonces sí que salga y nos diga que es el triunfador. Pero aquí no hubo triunfadores. Yo creo que sí hubo perdedora, que fue la señora Brugada, porque fue a defender lo indefendible. Fue a hablar de lo que no tenía conocimiento, fue a mentirnos descaradamente. Entonces creo que ella sola por sí misma perdió. Pero yo creo que también se logra una especie de contraste, pues muy claro, que al final era lo que buscaba, yo creo, el candidato de la oposición, Santiago Taboada. Un contraste entre 2 maneras de gobernar, un contraste entre 2 candidatos, porque ya lo dijiste tú, seamos serios, hay 2 candidatos, es la realidad. Salomón Chertorivsky no tiene posibilidad alguna. 2 maneras de gobernar. Uno ya lo hizo y la otra también lo hizo. Uno gobernó 6 años la Benito Juárez, la otra gobernó 10 años Iztapalapa. Ahí están los resultados. Y yo creo que eso es, o ese debe ser uno de los factores o uno de los motivos que haga a la ciudadanía salir a votar por tal o cual candidato. Sí, eso es lo fundamental y tú le has dado al clavo porque están los hechos, están los eventos, están las argumentaciones, pero están los resultados. Y Santiago Taboada puede presumir que construyó la alcaldía más segura, dijo, del país. La otra señora lleva 10 años. Y lo único que puede presumir es el crecimiento poblacional, que no es un honor eso. No, Iztapalapa está peor que nunca. Y además dijo, se disminuyó la pobreza. Cuando las cifras reales y del propio gobierno federal insiste en que la pobreza ha crecido. INEGI, Coneval, es Iztapalapa la alcaldía con más pobreza en la ciudad o lidera las alcaldías con más pobreza en la ciudad, con más inseguridad en la ciudad, con falta de agua, el problema de agua, la crisis de agua en Iztapalapa está es tremenda. Es la que más sufre. Entonces díganme, ¿qué hizo Clara Brugada en 10 años? Y aquí me gustaría hacer también un énfasis en el debate, en esta frase que se me hizo bastante para hacer un análisis de Clara Brugada, donde dice que hablar de Iztapalapa es hablar de clasismo, es ser clasista. Ah, sí. Y me parece realmente preocupante porque en efecto ya gobernó 10 años. ¿Por qué no se preocupó la señora Clara por hacer crecer Iztapalapa? Porque ahora un Taboada, que fue alcalde en Benito Juárez, y donde también puedo decir que a los hechos me remito porque yo viví en Benito Juárez cuando él era alcalde,
yo podía salir a las 3 de la mañana y la gente estaba haciendo ejercicio y la gente corría y la gente de verdad, o sea, sin ningún miedo. Y no creo que la gente que vea en Iztapalapa pueda decir lo mismo. Entonces, ¿por qué Clara Brugada, en lugar de decir, yo trabajé, yo hice esto, porque en efecto no tiene dónde respaldar o justificar esa narrativa, ¿por qué nada más dice, hablar de Iztapalapa es ser clasista? Me parece que desde ese inicio ya estamos mal. Pero ¿sabes qué? No solamente es marcar las diferencias que le encanta al presidente de la República, la división social, porque Morena ha criticado a la clase media de Benito Juárez porque no han podido entrar a Benito Juárez. Por eso lo rechaza. Pero no solamente es el ejercicio de criticar el clasismo de un gobierno, sino el machismo. Yo te preguntaría, como dama que eres, ¿qué piensas de que una mujer diga que el gobierno es machista porque no ha llegado ninguna mujer cuando atrás tiene a Claudia Sheinbaum? Y cuando son dos mujeres las que están aspirando a gobernar este país a través de la presidencia. Fíjate, hubo un fenómeno muy interesante que poco le prestamos atención. Todavía hasta hace unos meses, y creo que todavía, la gente se pregunta si México está preparado para que lo gobierne una mujer. Se lo preguntaron antes de las elecciones del Estado de México, donde eran dos mujeres compitiendo por vez primera. Ninguna de las dos, ni por género, ni por contenido, convencieron. Fue un abstencionismo muy marcado en el Estado de México. ¿Así es? Y entonces, ¿dónde está el machismo, no? Yo creo que de este balance que tenemos del debate chilango, como ya se ha mencionado, el tema del contraste de dos proyectos, porque pues al final de cuentas fue un debate entre dos candidatos y tres moderadores, porque Salomón pues, fungió como el tercer moderador. Es cierto. Pero creo que algo que hizo falta y que se tendría que dejar muy en claro es que la población que se ha beneficiado del buen gobierno en Benito Juárez no solo son los benitojuarenses, sino toda la población que transita diariamente por la Benito Juárez, gente de Iztapalapa, gente de Gustavo Madero, gente de Coajimalpa, gente de Tlalpan. Es decir, la Benito Juárez ofrece calidad de vida a la gente que habita la alcaldía, pero también se preocupa por aquellas personas que por cuestiones económicas y de necesidad y de trabajo tienen que trasladarse hasta la Benito Juárez para trabajar. Creo que este aspecto tiene que dejarse muy en claro, porque el tema de la Benito Juárez es súper importante y pues lo vemos en todas las mediciones, es la mejor alcaldía para vivir. Entonces, en este sentido, el contraste de dos proyectos no es el contraste entre dos alcaldías, porque al final de cuentas todos somos pobladores de la Ciudad de México, todos merecemos ese respeto, sino el contraste entre dos proyectos, uno que se ha preocupado por la calidad de vida, que es el de Santiago Taboada. Oigan, ¿y ustedes creen, para entrar un poquito más de fondo, ¿ustedes creen que Clara Brugada ya está empezando a sentir pasos en la azotea? O sea, ¿ustedes creen que ya tenga un miedo latente de perder? Así como perdió contra Omar García Harfuch por más de 20 puntos en la interna de Morena. Nadie sabe por qué mandaron a Clara Brugada. Pregúntale a Martí Batres. No, claro. Entonces, ¿tendrá miedo a perder? Una de las preguntas. Y otra, interesantísima. ¿Qué pasa entre Claudia y Clara? Morena está rompiendo internamente. ¿Por qué no llenan los eventos? ¿Por qué la gente no va a los eventos de la candidata? O si van, ¿se van? Porque no les gusta. No sé qué está pasando. ¿Qué pasa en Morena? ¿Qué opinan ustedes? Sí hay una fractura evidente. Si tú ves, la señora Sheinbaum está peleada con Alfonso Durazo. Está peleada con Adán Augusto López. Sí, claro. Está peleada con Marcelo Ebrard. Y yo creo que no hay que fijarnos si Clara Brugada cree que va a perder o no, ya siente paso de las... Hay que ver al presidente. El presidente está ya preocupado no solamente por la aspirante al gobierno del Distrito Federal, bueno, antes Distrito Federal, de la Ciudad de México, sino por su candidata presidencial. Claro. Porque yo creo que el presidente ya se dio cuenta que se equivocó. Impuso a Claudia Sheinbaum cuando debe haber sido Marcelo Ebrard. Y hay una pugna muy grave entre ellos. Y, bueno, Marcelo Ebrard no ha desestimado ni ha retirado la denuncia por gastos fuera de campaña. Y no nada más eso. Todo lo que reportó ante el partido de que las encuestadoras de Claudia Sheinbaum estaban haciendo... Claro, y Ebrard nos ha echado para atrás. Ahora, mira, yo estoy muy contento, me siento muy bien porque estoy con el talento y el futuro del país, que son ustedes los jóvenes. Y esa es la verdad. Pero yo que ustedes estaría muy molesto, porque en el debate... Créeme que lo estamos. No, pero en el debate no se les consideró, ni a ustedes ni a las mujeres. No hablaron de los chavos, no hablaron de su fuerza intelectual,
no hablaron de su fuerza electoral, no hablaron del empuje y el empoderamiento y el emprendimiento de ustedes. Nada de eso se mencionó, ¿eh? Y menos de las damas. El padrón electoral de este país, a través de las mujeres, es impresionante. Y hoy vemos a las mujeres rastreadoras, a las mujeres buscadoras de sus propios hijos, a las víctimas de la pandemia, lo que pasó con el huracán Otis, etcétera, etcétera, y cómo vive en la marginación y en la informalidad millones de mujeres aquí en la Ciudad de México, y no se les menciona por ninguno de los tres aspirantes, ¿eh? Yo que ustedes jóvenes estaría demandando presencia, estaría exigiendo que se les considere. Bueno, claro que es un tema fundamental que tienen que ir adquiriendo todos los candidatos y absolutamente todos los políticos en cualquier rincón de este país, porque sin duda las y los jóvenes representamos un 30% de la lista nominal de electores. ¿Qué pasa con eso? Muchas veces los políticos dicen, no, es que los jóvenes no votan. No, pues claro que votamos, claro que estamos, claro que importamos, y tener claro que por lo menos lo que a mí me consta, que es el caso de Santiago Taboada, que es el candidato con el que comparto visión y con el que además he estado pues cercano, asesorando y de otras cosas, es el equipo de Santiago Taboada. Es impresionante la juventud que tiene. Es decir, la cantidad de asesores y el nivel de asesores que hay en el equipo de Santiago Taboada, te podría decir que la mayoría son jóvenes. Y es una cosa pues, bastante buena y que no ves en otros candidatos de vez en cuando. Entonces, sí meter el tema de jóvenes al debate público, pero pues también hay que reconocer y honor a quien honor merece. Porque yo no había visto nunca un candidato que jalara jóvenes a su equipo y que les hiciera caso. De inicio aquí quiero retomar un poquito lo que decías de si Clara ya sentía pasos en la azotea, porque al final del día ella inicia el debate atacando ya a Taboada, ¿no? O sea, ella, y aquí lo complicado como jóvenes también de entender es que Clara marcó un poco la línea también de por dónde tenía que ir la respuesta porque se volvió reaccionario, no se volvió un debate propositivo, se volvió totalmente reaccionario. Si Clara atacaba, Taboada también tenía que defenderse, pero al final del día también hacía un poco más de propuestas y en efecto Clara perdió esa oportunidad también de hablar de las mujeres, se la pasó tratando de defender una narrativa que ya nos la sabemos bastante bien, que viene dictada desde la presidencia, una narrativa que es la misma que ha replicado Claudia Sheinbaum y que Claudia Sheinbaum tampoco es una candidata feminista. Ella lo vemos cada 8M, ¿no? Cada que nos ponen vallas y cada que salimos a marchar, porque hay muchas mujeres desaparecidas y ahora sale también una secretaria de Gobernación diciendo que ahora la lista de desaparecidos es menor. Entonces, las mujeres definitivamente no nos sentimos representadas y yo puedo decirlo que también creo que la mayoría estamos en ese mood, en ese tono, en el que la mayoría no nos sentimos representadas ni por Claudia, ni por Clara y mucho menos por un presidente actual, ¿no? Como Andrés Manuel López Obrador.